Bueno, pues hay muchísima enseñanza el día de hoy, gracias a Dios. Las cosas cada vez se calientan más en cuanto a la cosmovisión que existe y la geopolítica que la Biblia nos ofrece. Entonces, vamos a ver, quiero analizar en primer lugar, para no especular bíblicamente lo que está pasando, para que podamos verlo con un enfoque mucho más grande. Por ejemplo, Putin, Rusia, ahora que invadió a Ucrania, lo dijimos con mucha anticipación, no se va a salir de Ucrania. Putin tiene el sueño desde hace 22 años, que es gobernante de Rusia, de volver a rehacer las 15 repúblicas y volver a reunirlas otra vez alrededor de su mando, que se separaron en 1991 cuando cayó el comunismo. En segundo lugar, esta región de Ucrania y todo lo que la Biblia le llama en Ezequiel 38 la tierra de Magog, aproximada también con la tierra de Anatolia, que es Turquía, Armenia, Siria y Irak e Irán inclusive, que forman parte de la zona que bíblicamente la Biblia nos muestra sin ningún lugar a dudas, que van a formar parte de la invasión contra Israel en los próximos años o meses, no sabemos. Todo esto nos muestra que Putin pues no se va a salir de Ucrania. Estados Unidos respondió de una manera imprecisa, uniéndose con la OTAN y con la Unión Europea para sancionar económicamente a Rusia. Estas sanciones económicas bloquearon aparentemente a Rusia durante algún tiempo porque le negaron el SWIFT, o sea, las transacciones electrónicas con los bancos suizos, con los bancos europeos, con los bancos norteamericanos. Y inmediatamente Rusia tenía armas secretas, porque esto no fue, la invasión a Ucrania no fue de la noche a la mañana. Putin es un hombre, es un estratega militar. Y no estoy a favor de él de ninguna manera, ni tampoco a favor de Ucrania. Estamos analizando realísticamente la situación como está delante de nosotros. Entonces, Putin pues pidió ayuda con la China le dio la ayuda, Irán también, la India también, Japón también, naciones de África también, así que no se quedó solo. Entonces, este supuesto plan que tenía Estados Unidos de sancionarlo económicamente para que él ya no pudiera realmente tener ninguna relación con los bancos, fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque Alemania es la distribuidora del gas en la Unión Europea. Y el gas que viene del Nord Stream es un gasoducto que viene desde Rusia y atraviesa por Alemania. Alemania al principio, mandó un memorándum a todas las naciones de Europa diciéndoles que no podían ellos oponerse a la invasión o tratar de entrar a las sanciones económicas por la cuestión del gas. Un poco después seguramente hicieron reuniones secretas entre Scholz, el que ya no está en Alemania, el primer ministro de Alemania, con Putin, con el Letrov, el ministro de Relaciones de Rusia, para que pudieran aparentar ante el mundo que Alemania estaba en contra de Rusia, cosa que nadie se lo creyó. Alemania sigue secretamente apoyando a Ucrania o de alguna manera tratando de intervenir lo menos que pueda para evitar precisamente que el gas ruso pueda llegar a Alemania y puedan las demás naciones de Europa continuar aceptándolo para que puedan realmente sobrevivir. Europa cayó en una economía crítica, como se encuentra actualmente. El euro hace una semana cayó abajo del dólar, centavos abajo del dólar. Impresionante, porque desde que el euro está en Europa jamás ha sucedido esto. Y económicamente Europa no puede continuar presidiendo del gas. Así que ahora salió que Israel tiene más de 6.5 billones de metros cúbicos de gas que está enviándolos a Egipto para la Unión Europea. La Unión Europea está tratando de poder tener un poco más de gas a través de Israel.
Y Biden, el presidente de Estados Unidos, pues fracasó completamente porque Europa ya no lo quiere. Europa está cansado ya de Estados Unidos, ya no quieren estar bajo el control de Estados Unidos, y la OTAN aparentemente se está fortaleciendo militarmente. Entonces, de una forma amplia, ¿verdad? Eso es un panorama breve que quiero mostrar para que podamos analizar en qué situación nos encontramos actualmente. Eso le iba a preguntar justamente, bíblicamente, entonces, ¿a dónde se ubica este nuevo conflicto que ahorita no solo es la guerra de Ucrania, como estuvimos hablando en semanas anteriores, sino ahora este problema del gas que se está dando en toda Europa? Claro, y ahora pues lógicamente que esto nos muestra el panorama que se profetizó hace 2700 años en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que vendría una invasión de Rusia aliada con Irán, con Turquía. Esto es interesante porque bíblicamente Turquía se va a unir a Rusia y actualmente Turquía pertenece a la OTAN. Pero hace algunas semanas recordamos que cuando las naciones del Báltico, Suecia y Finlandia trataron de unirse a la OTAN, Turquía se opuso. ¿Por qué? Porque Finlandia y Suecia están apoyando a los kurdos que Turquía considera que son terroristas. Entonces dijo Turquía, si Finlandia y Suecia se adhieren a la OTAN, yo me salgo, yo no quiero participar en esto. Y inmediatamente Finlandia y Suecia aceptaron las condiciones de Erdogan, el presidente de Turquía, para poder realmente entrar a la OTAN, y ahorita están en proceso en el papeleo oficial para entrar a la OTAN. Pero hace una semana volvió a cambiar la situación. ¿Por qué digo esto? Porque Turquía aparece en la Biblia, en Ezequiel 38, 4 y 5, como Togarma. Así que, de alguna manera, Turquía se va a unir a Rusia. Y es interesante porque hace una semana, pues ahora que fue Biden a Israel y después fue a Arabia Saudita, trató de convencer al Sheikh Salman en Arabia Saudita de que formara parte del acuerdo de Abraham o que se uniera más a Israel. El jeque, el rey de Arabia Saudita, le dijo al presidente Biden: no voy a unirme a acuerdos con Israel, aunque les permito que haya vuelos sobre el espacio aéreo de Arabia Saudita, pero no voy a entrar con ustedes a ningún trato con Israel hasta que Israel le permita a los palestinos establecer su estado dentro de Israel. Esto es terrible, porque Israel jamás lo va a permitir. Y bíblicamente sabemos en Joel 3, versículo 2, que por causa de repartir la tierra, viene el juicio de Dios muy pronto contra el Medio Oriente y contra Estados Unidos. Entonces ahorita se distanció muchísimo más Arabia Saudita, tanto de Israel como de Estados Unidos, porque pues Biden meses antes dijo que el rey de Arabia Saudita era un asesino por este periodista que murió allá en Arabia Saudita, y ahora que llegó Biden a Arabia Saudita, el rey no lo fue a recibir ni tampoco lo despidió. Mandó a sus empleados a que lo hicieran, mostrándole que no quería saber nada de Estados Unidos y que tampoco se iba a distanciar de Irán. Esto es muy importante porque Estados Unidos le está pidiendo ya también petróleo a Irán, y ahora también Irán se lo negó completamente porque ya perdieron el miedo, ya que Estados Unidos es un tigre de papel. Así que esta situación nos muestra claramente, aceleradamente, la forma como Rusia está avanzando cada vez más hacia Israel. No se va a conformar con Ucrania. Las naciones del sur junto al mar Caspio se van a acabar uniendo: Kirguistán, Kazajistán, Kukistán, Afganistán, y todas estas naciones se van a unir a Rusia porque es la tierra de Magog, y vemos de qué forma todo esto se está acelerando y de qué forma semanas tras semanas encontramos el cumplimiento de profecías bíblicas escritas hace 2700 años. Pastor, no sé si usted ha escuchado o ha leído acerca de los rumores que dicen que Putin está muy enfermo de cáncer, que hasta ha estado como de cierta forma lo han tenido escondido, y después más bien él saca fotos andando en caballo sin camisa para exponer que es muy fuerte, pero que en realidad esos dicen que es como lo que está haciendo es desmintiendo los rumores, porque en realidad él está muy enfermo.
él podría llegar a morirse, igual Rusia seguiría con su plan, o Putin es parte central de lo que está sucediendo. Bueno, eso de que Putin esté enfermo, ¿verdad? Pues no lo creo, porque antier se acaba de retratar, después de que Biden salió de Arabia Saudita, se reunieron en Irán el presidente Putin, el líder de Irán, y Erdogan, el presidente de Turquía, los tres. Y ahí están las fotos, los tres reunidos, o sea, él no está aislado, es una fotografía hace 1 o 2 días que está en todos los medios de comunicación mundiales, y pues él goza aparentemente de una salud extraordinaria, porque es judoka, cinta negra en judo. Él corre todos los días, tiene una alberca con hielos cerca de su casa donde se va baños de agua fría. Entonces, ¿quién sabe respecto a estos rumores y especulaciones, no? Uh-huh. Pero en el caso de que Putin no figurara como lo creemos que va a figurar en los últimos tiempos y surgiera alguien detrás de él, no hay detrás de él hasta ahorita ningún candidato. Ahora, la inteligencia, el plan, la forma como él percibe el mundo, no hay nadie en Rusia actualmente que pueda realmente tomar su papel. Así que creemos que Putin es una figura que ocupa un lugar predominante como protagonista en las profecías de los últimos tiempos. En las siguientes elecciones, que todavía estamos a 2 años aquí en Estados Unidos de que se elija un presidente, ¿usted cree que esta persona nueva qué rol va a jugar en todo este conflicto con Rusia? Perfecto. Hay una profecía en el libro de Daniel que es realmente el bosquejo principal para todos nosotros que nos gusta estudiar las profecías bíblicas. Y es la profecía de la famosa estatua del rey Nabucodonosor. Esto es importantísimo para todos ustedes que nos escuchan y que aman el estudio de la escatología o de las profecías de los últimos tiempos. El capítulo 2 de Daniel nos da un parámetro para que de ahí no nos salgamos. Esto es importantísimo porque esta es la razón por la cual muchos se han desviado. ¿Cuál es este parámetro que se nos ofrece en el libro de Daniel capítulo 2? Que esta estatua representa a todos los gobiernos mundiales desde hace 2600 años, o sea, desde el tiempo de Daniel. Daniel vivió 600 años antes de Jesucristo. Y en esta estatua que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, la cabeza de oro representa, esto es bastante conocido, a Babilonia, que actualmente es Irak. Los brazos de plata representan al gobierno o al imperio que derrumbó a Babilonia, que fueron los medos y los persas. En tercer lugar, sabemos por la historia que Alejandro el Magno derrotó a los persas y a los medos, y finalmente el imperio romano derrotó al imperio griego, aunque absorbieron la cultura helénica, y desde entonces, desde el imperio romano, no han surgido imperios. Pero la Biblia dice ahí en Daniel 2 que de los pies de la estatua que representan el cuarto imperio, que fue Roma, que fueron 2 piernas, esto es importante porque Roma se dividió en 2. Se dividió en Constantinopla o en Estambul, actualmente es una de las ciudades de Turquía, y en Alejandría, en el oriente, en el occidente. Entonces, en el oriente, Roma estuvo en Estambul, ahí se dividió, y en el occidente, en Roma, o en todo lo que fuera parte del imperio griego y del imperio romano. Desde entonces, estos 10 dedos van a ser los que representan la última forma de gobierno mundial. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Daniel ve la visión y Dios le da la interpretación, dice en Daniel capítulo 2, versículo 34, estabas mirando, le dice Daniel al rey Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra.
Vemos más adelante, lo vamos a leer versículo 44-45 del mismo capítulo 2 de Daniel, que esta piedra es Cristo. Y vemos que Cristo, cuando Él venga, golpea los pies de la estatua, que son las 10 naciones que formarán la última forma del gobierno mundial del anticristo. Entonces no va a haber más imperios, no va a haber más naciones, y estas 10 naciones están representadas en el libro del Apocalipsis, lo vamos a ver más tarde, por 10 cuernos, que forman otra parte del gobierno, la confederación política del anticristo. Pero aquí notemos algo importante. Cuando la piedra golpea los pies, se derrumba la cabeza, los brazos de plata, el vientre y las piernas. Se derrumba la cabeza de plata, que es Irak y Siria, porque en los tiempos de Daniel no había la división entre Siria e Irak. Era la Mesopotamia y formaba parte de lo que es Babilonia. Entonces, Siria e Irak van a permanecer hasta el final de los tiempos. Esta es la perspectiva bíblica. Número 3, Irán, que forma parte de los medos persas o de la Persia antigua, porque en 1935 se cambió el nombre de Persia a Irán. Vemos nosotros que va a formar parte de los gobiernos de los últimos tiempos. Esto es importante, sigamos esto con cuidado. Y en cuarto lugar, las 2 piernas de hierro que desembocan en los 10 dedos. Sabemos que los imperios de Grecia y de Roma del Antiguo Testamento van a formar parte con Irak, con Siria y con Irán. Y tenemos precisamente en el mapa político, geopolítico de la actualidad, que Siria, Irán e Irak son aliados con Rusia y con China. Y por otro lado, tenemos que la Unión Europea se está desmoronando económicamente, pero lo que era el imperio griego y lo que era el imperio romano tendrán que ser 5 naciones que se junten con 5 del Medio Oriente, que incluye a Siria, Irak y a Irán, que formarán el parte del anticristo. Entonces, esto es importantísimo, y esto es tan claro como el agua. No podemos hacernos ya más a ningún otro lado. Estas naciones son las que van a formar parte de esta confederación política de los últimos tiempos, por lo que deducimos que Estados Unidos pues será completamente evaporado, va a desaparecer o pasará a segundo y tercer plano de su supremacía política, económica y militar, pero Estados Unidos y el continente americano no figuran en las profecías de los últimos tiempos. Siempre que me dice eso, entonces me pregunto, ¿deberíamos pasarnos a vivir a otro lado que no vaya a ser evaporado? No. ¿O falta mucho? No, Rebeca, al contrario, ¿verdad? Si el continente americano no forma parte, es porque en Estados Unidos, en esta nación, es la nación con más cristianos. Y ahorita ya casi China y Irán, es impresionante el crecimiento de las iglesias también en China y en Irán. Oh, wow. Pero vamos a desaparecer, o sea, cuando todo esto se ha formado, la iglesia ya no forma parte aquí del escenario mundial. Así que estemos tranquilos donde vivamos y donde veamos que nos agarre el rapto. Pastor, ahorita con todo esto que estamos viendo en Estados Unidos y en toda América, de la inflación, los problemas económicos, todo esto es el preámbulo para esa evaporación y para ese desboronamiento. Sí, claro, porque Estados Unidos tiene actualmente una deuda de 30 trillones de dólares. Ahora, la pregunta es por qué con una deuda tan alarmante Estados Unidos no ha sucumbido, no ha sido derrumbado como nación, simplemente porque el dólar se mantiene como el modelo de la moneda para comprar el petróleo. Entonces, si Rusia y China logran que el dólar ya no sea el modelo que rige actualmente el mundo entero, las naciones del mundo, desde la cumbre Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, y logran que el yuan o logran que la moneda rusa pueda suplir al dólar, Estados Unidos desaparece. Eso es por un lado. En segundo lugar, el gobierno actual de Estados Unidos ha llegado a un punto de degradación moral como jamás en la historia había pasado con esta nación. Y sabemos claramente que se está promoviendo lo que se conoce como la ideología de género.
donde el presidente Biden está imponiendo, ¿verdad?, baños para niños, para niñas, igualmente que se enseñe en las escuelas, en las primarias y a los más chiquitos, que se vacune a los niños, que es el más grande crimen que pueden hacer actualmente, a abusar de estos niños, cuyos ángeles, dice Cristo, ven a Dios todos los días, los ángeles de los niños. Así que meterse con los niños para Dios es una cosa, ¿verdad?, alarmante, y no se va a quedar Dios con las manos cruzadas. Así que Dios tiene que hacer algo, y vemos ahorita, precisamente esta semana, que ya hay una sequía tremenda en Texas. Miles de cabezas de ganado están siendo vendidas en Texas porque no hay pasto por la sequía, el calor, la falta de lluvia. Vemos también la inflación. En Phoenix, Arizona, hay colas de cientos de carros en los bancos de comida porque está comenzando a disminuir los alimentos. Entonces, Estados Unidos se encuentra actualmente bajo el juicio de Dios. De eso no me queda duda alguna. ¿Por qué? Porque es una nación que después de Israel, simplemente es la nación a la que más ha bendecido Dios desde la Segunda Guerra Mundial. Y hay un principio en la Biblia que dice: al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Wow. Pastor, si está bien con usted, hay muchas preguntas que están entrando de la audiencia, y nos pregunta, usted ha explicado en otros programas acerca de la salvación, y dice, si la salvación no se pierde, ¿cómo explicaría usted Hebreos 6? Nos lo preguntan desde Argentina. Bueno, ya nos salimos un poco de la escatología, ¿verdad? Hemos hablado bastante acerca y hemos contestado realmente eso, pero hay 5 pasajes en todo el Nuevo Testamento, que Hebreos 6 es uno de ellos, que aparentemente nos indican que se pierde la salvación. Pero esto se debe a una falta de una exégesis bíblica minuciosa y detallada. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, no la estudiemos superficialmente, porque si hay 5 pasajes o 6 máximo en el Nuevo Testamento que parecen indicar que se pierde la salvación, entre los cuales está Hebreos 6, hay más de 150 o 200 que nos muestran que la salvación no se puede perder. Jesucristo dijo: nadie arrebatará mis ovejas de mi mano, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y el que viene a mí no le echo fuera. Ahora bien, aquí en Hebreos capítulo 6, dice la Biblia que dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la perfección. Recordemos que la carta a los Hebreos fue escrita ¿a quiénes? Fue escrita a judíos que se habían convertido a Cristo y que estaban en peligro de regresar al judaísmo. ¿Por qué? Porque para eso escribió también Pablo la carta a los Gálatas, porque querían regresar a la circuncisión, a los bautismos del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces, estos judíos o los recipientes de la carta de los Hebreos estaban en ese peligro, que iban a regresar otra vez a su antigua vida judaica o a la ley. Entonces, por eso les dice, dejando ya los principios de Cristo, vamos a la madurez, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas de fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección, etcétera, etcétera. Pablo les dice, por favor, ya dejen de ser niños, dejen de todas aquellas cosas que ya deberían de saber, por el amor de Dios, ya maduren y por favor ya piensen un poco más teológicamente. Ahora, muy bien, dice el versículo 4, donde muchas personas lo usan para creer que se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque dice así Pablo: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Veamos claramente lo que está diciendo. Los que una vez fueron iluminados. Nunca se menciona aquí la justificación ni la santificación. Entonces, cuando se predica la palabra en un auditorio, en una plaza de toros, una iglesia, todos son iluminados, porque en ese momento todos tienen la oportunidad
a través de la predicación de la palabra de Dios, de que puedan realmente descubrir que son pecadores y que Cristo pagó por ellos en la cruz. Pero el hecho de que sean iluminados no significa que se vayan a convertir. Por eso está la historia en Lucas de la persona que tenía un demonio y que halló su casa limpia y barrida, y cuando los demonios se salieron y regresaron para que no se convirtiera, pues trajeron a 7 y su condición fue peor. Dice en 2 Pedro capítulo 2 lo mismo, que profesando que habiendo conocido el conocimiento de Dios, les ha pasado lo que al perro y al puerco. El perro regresa al vómito y el puerco regresa a su lodo. Personas que oyeron, que supieron, que gustaron del don celestial, gustaron pero no lo tragaron. Cuando tú gustas algo, no significa que te lo estás comiendo. Entonces, todas estas verdades que se mencionan aquí no están hablando de la salvación. Entonces, Pedro dice que un perro regresa al vómito y la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué el puerco lo lavas y regresa al lodo? ¿Por qué? Según de Pedro capítulo 2, porque el perro, para que no regrese al vómito, pues tiene que cambiar su naturaleza. Es perro, es canino. Y el puerco es su naturaleza, el lodo. Por más que le echemos Chanel y champú, regresa al lodo. Hay que cambiar la naturaleza. Entonces, toda la lista de los falsos profetas que Pedro menciona en su capítulo 2 de segunda carta, son personas iguales, que nunca cambiaron su naturaleza, nunca tuvieron la salvación, por eso regresaron a sus pecados. Entonces, esto es lo que Pablo les quiere advertir a estos recipientes de la carta a los hebreos. Y luego dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Claro, una persona puede participar en el momento de una predicación de la iluminación del Espíritu Santo, está participando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí tratando de poder iluminar a todas las personas, pero no significa que lo recibieron, fueron partícipes nada más de algo que no realmente aceptaron. Y gustaron de la buena palabra de Dios, les gustó la palabra de Dios, ay, qué bonito se predica en esta iglesia, realmente es verdad, y los poderes del siglo venidero, y he oído que viene Cristo, etcétera, etcétera, y se salen de la iglesia o del lugar donde están escuchando la palabra de Dios, igual que como entraron, porque nunca realmente se arrepintieron verdaderamente de sus pecados. Y por eso dice Pablo, y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. O sea, una vez que tú escuchas la palabra de Dios y que tú rechazas la palabra de Dios, ¿qué le queda a Dios? Lo explica Romanos capítulo 1. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, escucha esto, el arrepentimiento no es cuando uno quiere. El arrepentimiento es un don de Dios. Entonces, cuando oigas su voz, Hebreos 3, no te eches para atrás, no te endurezcas, porque no es cuando tú quieres que te vas a arrepentir, es cuando escuchas la palabra de Dios. Entonces, cuando oigamos la voz de Cristo, ten cuidado, porque es la oportunidad que Dios nos está dando de poder arrepentirnos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estas personas que rechazan a Cristo y que dicen, yo ya no quiero ser más de Cristo, crucifican otra vez al Hijo de Dios, o sea, no me importa tu crucifixión, ni lo que hiciste en la cruz, yo quiero seguir siendo igual. Es como decir, ¿verdad? Regresa y muere otra vez las veces que quieras, porque a mí no me interesa el efecto de tu muerte en la cruz en mi vida. Así, de ninguna manera este pasaje habla de la justificación. Nunca fueron aquí justificados, ni santificados, que son las experiencias principales, ni tampoco regenerados, ni nacieron de nuevo. Pasaron por un proceso en el cual pasa la mayor parte de la gente, por lo cual tendrán mayor juicio en el tiempo de Cristo. Por eso Jesús dijo, y muchos creyeron en Él, Juan capítulo 2, muchos creyeron en Él, pero Él sabía los corazones de los hombres y no se fiaba de ellos. El hecho que digas, creo en Cristo, no te salva. Tienes tú que demostrarlo con la fe, con la acción, que realmente tu fe es verdadera. Pastor, nos entraron dos preguntas acerca del Espíritu Santo. Una, María desde Venezuela nos pregunta que si usted cree en el Espíritu Santo, y desde Dominicana nos pregunta que cómo alguien que está bautizado en agua puede ser bautizado en el Espíritu. Bueno, si no creyera en el Espíritu Santo no sería cristiano, porque la palabra cristiano viene de dos raíces, Christos, que es ungido, y anos, que es pequeño. Entonces, ¿quién es un cristiano?
no es el que es católico, no es el que es bautista, no es el que pertenece a una iglesia carismática, una iglesia presbiteriana. Cristiano es una persona que tiene la presencia del Espíritu Santo. Dice Primera de Juan, en su primera carta, Juan, capítulo 3, y vosotros tenéis la unción del Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, es imposible ser cristianos, porque es el Espíritu Santo el que nos regenera, el que nos provoca el nuevo nacimiento, el que nos abre el entendimiento para conocer a Dios. Entonces es importante que entendamos que una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es una representación de lo que ya hiciste en el pasado. Cuando vamos al agua y nos sumergimos, estamos representando que ya morimos con Cristo, Romanos 6, del 1 al 4. Cuando nos sacan del agua, estamos representando que hemos resucitado a una vida nueva ante testigos. Es importante el bautismo ante testigos, porque precisamente ya demostramos que no nos avergonzamos seguir a Cristo y que hemos decidido ponernos el uniforme, espiritualmente hablando, de que ahora somos soldados del Señor. Pero el bautismo del Espíritu Santo se lleva a cabo en el momento de la salvación, no después. Dice Romanos capítulo 6, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? La palabra bautismo significa amalgamado, identificado. Todos los que hemos sido unidos, amalgamados, identificados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. La pregunta es muy sencilla. ¿A qué bautizo se refiere Cristo? No se refiere aquí al bautismo en agua, porque veamos que todos los verbos están en pasado. Fuimos bautizados en su muerte, sepultados con él para muerte por el bautismo. ¿Qué bautismo? No es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación de lo que ya hiciste en el pasado. Entonces Romanos 6, del 1 al 4, nos habla claramente qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un Espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. O sea, no hay un cristiano que no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo tiene, no es cristiano. Así que cuando dicen, después de cristianos, pasen los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, se está invitando a personas que ni siquiera son cristianas. Porque cuando somos cristianos, somos nacidos nuevos, regenerados, ungidos y bautizados en el cuerpo de Cristo. Y esto es una vez para siempre. O sea, a un cristiano no le falta nada. No hay cristianos de que tienen un bautismo y otros que no lo tienen. Si no lo tienes, no eres cristiano. O sea, o lo tienes y tienes todo el paquete completo, como dice Colosenses 2, estamos completos en Cristo, o naciste chueco, naciste manco, naciste cojo. Porque si dices que te falta algo después de ser cristiano, entonces tu nuevo nacimiento nació completamente defectuoso. Y cuando los pentecostales casi siempre se refieren a lo que pasó en el libro de Hechos, y cuando fueron las llamas de fuego, etcétera, cuando hablaron en diferentes lenguas, eso tal vez se puede ver como una experiencia separada, a pesar de que ellos ya creían en Jesús y ya eran cristianos. ¿Cómo se interpreta eso para nosotros hoy? Bueno, recordemos algo muy importante. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal, esto es básico. No es un libro, repito, doctrinal. Es un libro que registra la historia del cambio entre el judaísmo y el cristianismo. El libro de los Hechos nos narra un grupo de apóstoles de Cristo que no sabían que también el Espíritu Santo lo iban a recibir los gentiles, y hubo una disensión entre ellos. Se tuvieron que llegar a un acuerdo hasta Hechos capítulo 15, donde Pedro y Santiago presidieron la reunión para aclarar de que el Espíritu Santo no solamente era para los judíos, sino también para los cristianos. Entonces el libro de los Hechos es un libro en transición, donde el judaísmo comienzan a entender qué es el cristianismo, y los apóstoles se dan cuenta que los gentiles también son participantes, Efesios capítulo 2, del cuerpo de Cristo. La iglesia es un misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, y es explicada en las cartas de los apóstoles. Entonces las cartas de los apóstoles, 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, Gálatas, Filipenses, explican lo que pasó en el libro de los Hechos. Entonces, si no tenemos
leemos palabra con palabra y no reunimos todo lo que nos falta y de las epístolas entendemos lo que quiso decir Pablo, vamos a comenzar a enseñar cosas que no están, que están completamente fuera de su contexto. Entonces, en Hechos 2 cayó el Espíritu Santo, fueron bautizados todos con el Espíritu Santo, y lo dice, espérense hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y recibieron todo el bautismo del Espíritu Santo, y hablaron en idiomas, dice la Biblia, ¿verdad? Glosa en el griego, que nadie conocía, y todos entendían el lenguaje en que estaban hablando. Y por eso en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 14, se explica, por favor, les dice Pablo a los Corintios, que es la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, no hablen en lenguas en la iglesia, y si hay alguno que hable en lenguas, vamos a poner condiciones, que sea uno o dos a lo máximo, o tres, y con un intérprete. Y si no hay un intérprete, no hablas en lenguas. ¿Por qué? Porque si entran alguien que no son cristianos y oyen que todo el mundo está hablando en lenguas, ¿no dirán que están locos? Más explicación no podemos encontrar. Y más adelante dice Pablo en 1 Corintios 12, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hablan en lenguas? Pues la respuesta es claro que no. ¿Por qué? Porque Dios repartió a cada uno de acuerdo a su soberanía. Entonces tenemos que explicar que en el libro de los Hechos muchas personas no habían ni siquiera oído del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hasta que las cartas de los apóstoles no habían sido escritas. Entonces tenía que haber una manifestación para que pudieran entender que realmente habían recibido al Espíritu Santo. Pastor, nos pregunta Ricardo desde México, nos dice, ¿cómo hago para entrar al cielo? Número 1, ¿cómo es para entrar al cielo? Arrepiéntete de tus pecados. La palabra arrepentirse significa que descubres que tu vida ante Dios es de pecado, y que alguien en una cruz pagó por tus pecados, que se llama Jesucristo, porque Dios te ama. Sin embargo, entre tú y Dios hay una barrera que se llama el pecado, y esa barrera tiene que ser derribada antes de que tú te acerques a Dios. Este es Dios, este eres tú. Y esa barrera fue derribada en una cruz. Cristo se puso en medio de nosotros y de Dios, y Él absorbe todos tus pecados. Él está en medio para que tú puedas ahora, una vez que Él lleva tus pecados y mis pecados, acercarnos a Dios. Entonces, arrepiéntete de tus pecados, cree la obra que hizo Cristo en la cruz y comienza a seguir a Jesús. No solamente creer en Él, porque dice de Juan 8, 31 y 32, a los que ya habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis seguidores o mis discípulos. Entonces hay mucha gente que dice creer en Cristo. Hay budistas que me dicen que creen en Cristo. Hay judíos que creen en Cristo. Hay musulmanes que creen en Cristo como un personaje. No se puede negar su historicidad. Pero de eso a que lo hayan recibido y que lo sigan es otra cosa. Wow. Pastor, hablando nuevamente del tema del Espíritu Santo, preguntan desde Chile, dice, me gustaría saber por qué no cree en las lenguas angelicales. Yo nunca he dicho que no creo en las lenguas, ¿verdad? Dice claramente en 1 Corintios capítulo 12, y voy a citar el versículo, digo, pues, si está en la Biblia, pues tengo que creerlo. Si no lo creo, pues entonces no creo lo que dice la Biblia. Dice 1 Corintios 12, del 10 al 11. Dios les dio a unos a hacer milagros, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretaciones de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno el mismo espíritu, repartiendo a uno en particular como Él quiere. Entonces el don de lenguas yo no lo busco, jamás yo en mi vida he hablado en lenguas y tengo al Espíritu Santo, porque decir que si no hablo en lengua no tengo al Espíritu Santo, pues es una barbaridad, porque dice la Biblia que no todos hablan en lenguas. Entonces cada quien tiene su don y no nos peleemos como los corintios, que yo quiero tu don, o si este don es el más espiritual. 1 Corintios 13 dice, ¿realmente quieres saber la definición de un cristiano maduro espiritualmente? Es el amor. El amor es la característica principal que debe de distinguirnos o caracterizarnos de que realmente estamos ya en el momento de la espiritualidad y hemos madurado
cuando comenzamos a sufrir, cuando no contestamos lo que nos hacen, cuando comenzamos a vivir realmente por los demás. Esa es la señal más grande de una persona que tiene el Espíritu Santo. Entonces, si la Biblia dice que algunos tienen lenguas, ¿cómo no va uno a creer en eso? Pero lo dice claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? Si entra una persona china a una iglesia y nadie habla en chino y de repente alguien se levanta y habla en chino, ese es el don de lenguas. El don de interpretación le está interpretando a la señora en chino lo que está hablando o lo que está hablando otra persona. Si no, cállate, dice Pablo. Ahora, hay que seguir lo que dice la Biblia, que lo dice claramente en 1 Corintios 14, o vamos a hacer un circo de nuestras reuniones de los domingos. Pastor, entonces usted solo, cuando habla de esto, el don de lenguas, usted solo lo ve como algo que se necesita para interpretación, pero no lo ve como algo que sea parte de la vida de oración de una persona. No puede ser, ¿verdad? Digo, vuelvo a repetir, claro que creo, nos creemos en los dones espirituales, creemos, no somos cesacionistas, como hay personas que dicen, no, ya los dones espirituales ya no son para esta época. Claro que son para esta época, pero están a la disposición de la soberanía de Dios. Dios sabe cuándo dar ese don, Dios sabe cuándo una persona está en privado orando en lenguas. Hay muchos cristianos, amigos míos, misioneros que amo entrañablemente, amigos, pastores pentecostales que me dicen que hablan en lenguas en su casa. Gloria a Dios, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es un don que Dios les dio. Y claro que dice Pablo, ¿verdad? Y si hablas en lenguas, pídele a Dios también saber lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque es importante saber también, no solamente orar en lenguas, sino hablar con nuestros 5 sentidos para poder saber realmente lo que decimos. Entonces, si alguien tiene el don de lenguas, gloria a Dios. Nos gloriamos en los dones espirituales. Nos preguntan por aquí si el diezmo es de la gracia. Bueno, el diezmo pertenece, he hecho una controversia con eso del diezmo, me han sacado tantas cosas, ¿verdad? Que yo digo que no hay que ofrendar, y es increíble cómo se pueden tergiversar las cosas. Sí. Pero vamos una vez más a clavar el clavito, ¿verdad? Con el martillo y volver a resumir lo que hemos enseñado. El diezmo perteneció al Antiguo Testamento porque era obligatorio. Bajo la ley todo era obligatorio. Cuando entramos al Nuevo Testamento ya no hay nada obligatorio. Según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Nadie me está obligando a decir el 10, el 15, el 20, como propuso en su corazón. Dice Pablo en 2 de Corintios 9, después de que haya prosperado, den a cada persona según haya prosperado. Entonces el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento fue el diezmo y un cristiano sigue solamente dando el 10%, pues no has madurado, no has crecido en la fe, porque te estás limitando, como si alguien te dijera, es que es el 10% y no puedes pasar de eso. Ahora es el 15, el 20, el 30, el 40, el 50%, el 60%, lo que tú tengas en tu corazón. Y lo dice Pablo claramente en 2 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda, ya no le llama diezmo, por el amor de Dios. Ya no se le llama diezmo en el Nuevo Testamento. Los evangelios quedaron bajo el Antiguo Testamento. Recordemos que la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan de la manera que les ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte el diezmo. Eso dice, según hayas prosperado. Que en esta semana vendiste una vaca, vendiste un carro, vendiste una casa. Entonces, ahí Dios te dice, vendiste la casa en $100,000, dame lo que está en tu corazón. Pero no tengas en tu mente el 10% siempre, porque vas a seguir viviendo bajo la ley. Entonces la ofrenda en el Nuevo Testamento se llama ofrenda, pero nosotros tenemos la culpa porque en las iglesias les decimos, pasen a dejar sus diezmos, y la iglesia y los cristianos y las ovejas comienzan a asimilar que solamente es el 10%. Hablemos de ofrendas y ya no de diezmos. Wow. Pastor, nos pregunta desde Venezuela, Néstor nos dice que si un pastor tiene es obligatorio que tenga un pastor él, o sea que el pastor tenga encima de él una cobertura pastoral también. Es
peligrosísimo que un pastor esté solo. Muy peligroso porque somos demasiado tontos, somos demasiado egoístas, somos demasiado ambiciosos, somos demasiado débiles en la fe. Por más espirituales que podamos ser, el día que creamos que ya no necesitamos un grupo a nuestro alrededor o de personas que nos den un consejo o de misioneros que tengan más tiempo que nosotros y que nos estén coachando o entrenando, ¿verdad? En ese momento pierdes el camino muy fácilmente y por eso hay cientos de pastores que se han alejado y han comenzado a enseñar cosas, ¿verdad? Verdaderamente barbaridades de la Biblia porque no tienen quien los corrija o no han aceptado corrección. Ahora que pasó la pandemia, yo tuve la ocasión de hablar con varios pastores en cuanto a que unos pastores hasta llegaron al grado, ¿verdad?, de dividir a la iglesia en los vacunados y los no vacunados, cosa que nos pareció una barbaridad a nosotros. Y a muchos pastores los exhorté y ya no me volvieron a hablar. O sea, el día que alguien me diga, oye Armando, tú tienes esto y el otro, y lo puedo con la Biblia realmente examinar y a través de la oración, o lo rechazo inmediatamente, Dios no me va a seguir hablando. Porque somos un cuerpo y nos necesitamos. La oreja no puede decir que la nariz no la necesita, ni la nariz la boca. Y si no entendemos esta complejidad del cuerpo de Cristo, podemos perder el camino. Así que yo recomiendo a todos mis hermanos pastores, nosotros tenemos en nuestra organización un grupo de 10 o 12 pastores, tenemos reuniones en Zoom, consultamos, platicamos, yo les hablo, les pido el consejo, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Porque sé que no soy suficiente. Pablo lo dice a los corintios, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y los corintios se creían ya suficientes. Y cuando no oímos otras enseñanzas, yo voy a una iglesia aquí en Dallas, ¿verdad?, que necesito yo el alimento y me encanta, le estaba platicando a Rebeca, que es una iglesia con una doctrina impresionante, predican exegéticamente y expositivamente, versículo por versículo, y mi esposo y yo salimos edificados. Y si yo creo que yo ya tengo todo y no acudo a seguirme alimentando cuando otro pastor que venga aquí a Dallas o en México y no asisto, pues sería yo bastante orgulloso de creer que ya no necesito oír a nada. Necesitamos todos los días estar oyendo diferentes pastores, diferentes predicadores, porque a través de eso nos edifica el Espíritu de Dios. Pastor, justo por ese lado nos entra una pregunta de alguien que dice que no sabe cómo aprender más acerca de la Biblia y específicamente no sabe cómo empezar a memorizarse la Biblia. Bueno, tú necesitas pertenecer a una iglesia cristiana, desde luego, ¿verdad?, donde haya estudios bíblicos entre semana. Todos los pastores necesitamos enseñar la Biblia entre semana y tenemos que tener también un grupo de Timoteos, de hombres que podamos percibir en sus vidas, que tienen llamado para poder realmente confirmarlos en la fe. Y aparte, pues la enseñanza que se le da a toda la iglesia. Pero si tú no asistes a un grupo en tu iglesia donde se enseñan estudios bíblicos, por ejemplo, el libro de Romanos, todo pastor tiene que enseñar Romanos. Un pastor no puede prescindir, es el primer libro que debe de enseñar doctrinalmente, porque es el que contiene casi todas las doctrinas principales, como la justificación por la fe, el pecado, la división, la relación entre judíos y entre la iglesia, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no asistes a una iglesia donde hay crecimiento a través de la enseñanza bíblica, no vas a crecer. Y la memorización se aprende memorizando. Comienza a memorizar un versículo diario, lo repites antes de acostarte, en una semana 2 versículos diarios y al ratito vas a memorizar capítulos enteros de la Biblia. Todo requiere práctica y disciplina. ¿Usted lo hace así, uno al día, se enfoca en uno al día o en uno por semana? ¿Cómo lo empezó a hacer usted? Porque yo veo que se lo sabe todos y párrafos, no versículos, pero parece... Y especialmente hay una teoría ahora que dice que es más difícil para nosotros aprender los versículos porque la generación anterior lo leía una sola versión toda su vida
y nosotros leemos como 20 versiones y entonces ahora pues nos acordamos, pero hacemos una mezcolanza como palabras de una versión y otra versión. Ese es el problema, o sea, ahorita hay que la Biblia para los jóvenes, para los teens, para las mujeres, para Biblias de profecía, bueno, hay cantidad de versiones de la Biblia. Yo desde que me convertí tengo esta versión de 1960, que ha sido la Nácar Colunga, no me he despegado de ella. Tengo Biblias de consulta para ver más o menos si coincide con muchas cosas y los originales en el griego y en el hebreo, que es lo más importante. Pero si hoy leo la del 60, y después la nueva versión internacional, y después aquella, ¿verdad? Como dice Rebeca, hacemos una mezcolanza tremenda. Para estudiar necesitas apegarte a una sola versión. Y esta versión, pídele a Dios, para mí la 1960 Nácar Colunga para mí es la mejor que he encontrado. Las demás que he leído, ¿verdad? Tienen buenas cosas, etcétera, etcétera, pero yo me he apegado a esta Biblia. Entonces necesitamos, ¿verdad? Disciplina y discernimiento para poder entender. Y yo comencé a memorizar la Biblia y fue realmente una bendición, porque oí hace muchos años a un predicador que dijo, si lo que le dijo Dios a Josué, si de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, no una vez, sino de día y de noche, memorizas, guardas, estudias, meditas en este libro de la ley, todo prosperará en tu vida. Cuando yo comencé a hacer eso, vi un gran cambio realmente en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, en nuestra organización, porque realmente Dios bendice a los siervos y a las siervas que memorizan la palabra de Dios. ¿Cómo puedo meditar en la palabra de Dios si no la memorizo? Si no la tengo aquí, pues ¿cómo la puedo meditar? Entonces tenemos que memorizarla y aprendernos capítulos enteros, salmos enteros, y descubrirás el don tan maravilloso que Dios nos ha dado en la memoria. Al inicio del programa estuvimos hablando acerca de Europa y el futuro del gobierno, y las personas que se perdieron eso o que quieren aprender más acerca de eso pueden contactar al WhatsApp que aparece en pantalla, y ahí pueden encontrar todas las notas del pastor Alducin, que están bien exhaustivas acerca de ese tema en descargas. Y pastor, yo no sé si hay algo más que usted quiera agregar con respecto a este tema de Europa. Bueno, sí, finalmente podemos concluir, ¿verdad?, con lo que prometimos en Apocalipsis capítulo 17. Está la famosa visión del apóstol Juan de una ramera montada sobre una bestia. La ramera representa al último sistema religioso, la bestia representa al anticristo. Y estas representaciones o interpretaciones no son privadas. Ahí mismo en el capítulo 17, el ángel le dice, yo te voy a enseñar lo que significa la mujer y lo que significa la bestia donde está la mujer. Esto representa que un sistema religioso iniciará controlando al gobierno político del anticristo los primeros 3 años y medio. El anticristo después se deshará de este gobierno religioso que va a tener su sede en el Vaticano. Es lo más seguro, porque dice el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad. El Espíritu Santo nos interpreta, no tenemos que estar, ¿qué querrá decir la mujer? ¿Qué será? La Biblia nos muestra la interpretación, y casi toda la interpretación del Apocalipsis se encuentra casi siempre en el Antiguo Testamento, porque más de 280 versículos del Apocalipsis pertenecen al Antiguo Testamento. Así que vemos nosotros que el gobierno del anticristo se deshace de la religión, el anticristo se levanta con un gobierno de 10 hombres, y le dice en el versículo 7, Apocalipsis, el ángel a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Yo te voy a mostrar el misterio, le dice el ángel a Juan. Yo te voy a decir lo que simboliza la mujer y la bestia que la trae. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, el anticristo, ya el espíritu del anticristo ya existía antes de hace 2000 años. Era, la bestia era.
no es en el tiempo de Juan, no existía o estaba encerrado en el abismo y está para subir del abismo, que lo explica Apocalipsis capítulo 11. Vi la bestia que subía del abismo, que va a entrar en el anticristo. Pero lo más importante es que explica quiénes son los 10 cuernos. Y dice así el versículo 12, y los 10 cuernos son 10 reyes, 10 gobernantes, que son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y que son los 10 cuernos que se identifican con el libro de Daniel. Daniel pintó un cuadro inconcluso. Juan acabó de pintar el cuadro completo. Si no tenemos a Daniel, no podemos estudiar el Apocalipsis, ni el Apocalipsis sin Daniel, porque los dos libros hacen una sola imagen, un solo cuadro, un solo panorama. Los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Esto fue en tiempo de Juan. Por una hora lo recibirán como reyes juntamente con la bestia. Vemos aquí que son 10 gobernantes que se van a unir con el anticristo, y después de que se levanten estos 10, le van a entregar el poder al anticristo, y el anticristo gobernará posiblemente Europa y el Medio Oriente por 3 años y medio. Así que es importante que veamos que la Biblia no se interpreta privadamente, sino que tenemos que ver precepto sobre precepto, línea sobre línea, nunca sacar un contexto para que podamos trazar bien la palabra de verdad.